ahora sí, con respecto a qué es la multicelularidad. Y me gusta mostrarles siempre el ejemplo de este organismo. Esto es lo que están viendo en pantalla es una ameba unicelular, pero que cuando hay escasez de recursos en el ambiente, se agrega, se juntan muchas de estas amebas unicelulares en esto que vemos acá, que es como un gusano, es un pseudoplasmodio móvil, es una babosa en el fondo, que va a permitirles desplazarse en busca de nuevos nutrientes. Todas estas líneas que estamos viendo en el fondo son las amebas unicelulares que están acercándose hacia el pseudoplasmodio para armar este gusano. Eh, y me gusta darles este ejemplo porque no solo son células que se unen y se mueven juntas como una babosa, sino que además tenemos un poco de diferenciación celular entre estas células. Vamos a tener cuando el pseudoplasmodio se mueve y después incluso arma este cuerpo fructífero en el cual tenemos un tallo y hay células que van a transformarse en las células del tallo y otras células que van a formar este cuerpo fructífero que va a dispersarse, las células de ahí se van a dispersar como si fueran esporas. Entonces no solo tenemos que un organismo unicelular se vuelve, eh, se agrega, sino que además se diferencian las células de ese organismo eh, y cumplen funciones diferentes entre sí. Lo cual se los presento sobre todo porque quiero que por su cuenta igual reflexionen un poco qué es la multicelularidad, cómo definirían la multicelularidad y qué da cuenta un organismo multicelular. ¿Es simplemente que tiene muchas células? ¿Qué otros elementos necesitamos para que haya multicelularidad? Además, ¿somos multicelulares toda nuestra vida o quizás somos multicelulares en algunos momentos de nuestra vida y en otros momentos de la vida somos eh, unicelulares? ¿Alguien me podría decir algo con respecto a aquello? Nosotros, por ejemplo, somos unicelulares o multicelulares todo el tiempo. Eh, Anaís. Al principio no somos multicelulares porque partimos siendo una sola célula que se va dividiendo en el momento como de la fecundación, ¿o no? Sí, precisamente. Igual nos consideramos como organismos multicelulares porque eso es solo un momento. Pero acá en el caso de Pseudoplasmodium, por ejemplo, normalmente vive como unicelular, pero quizás es unicelular pero social. Eh, bueno, en realidad solo esto siempre lo hago porque no me gusta ir directo a la materia, sino que me gusta que vean algunos ejemplos de biología y creo que son ejemplos interesantes. Ahora sí nos vamos. Otra pregunta interesante que va un poco en la línea con algunos de los videos que vieron es cómo se originó la multicelularidad. Y también cuántas veces surgió la multicelularidad. ¿Creen que fue? ¿Hubo un organismo que se volvió multicelular y de ahí descendemos todos? ¿O quizás surgió en diferentes instancias en los diferentes linajes? ¿Alguien tiene alguna idea al respecto? Valentina. No, yo creo que fueron varios en distintas regiones. ¿Sí? Mm. Bueno, es una buena. En general, tratan de decir lo otro, pero efectivamente hay múltiples orígenes de la multicelularidad. De hecho, hay múltiples orígenes en distintos linajes. Vamos a tener incluso algunos casos como de multicelularidad en bacterias. Y acá el registro fósil más antiguo lo tenemos desde hace 3.000 millones de años atrás, con cianobacterias, que son bacterias que se acumulan en forma de filamentos, pero además dentro de esos filamentos hay diferenciación de celular y hay células con distintas funciones, que es lo que se muestra en este esquema aquí. Hay células que van a fijar nitrógeno, hay células que van a estar haciendo fotosíntesis y hay otras que van a estar asociadas, van a estar en estado de reposo. Chicos, acá por favor no se compliquen con esto, lo importante es lo que estaba en el video, les estoy mostrando un poco del origen de la multicelularidad. También vamos a tener inicios de multicelularidad en briófitas, que son las plantas
espera, perdón, en embriófita, que son las plantas terrestres, vamos a tener multicelularidad en metazoa, que somos nosotros los animales, vamos a tener también en los diferentes tipos de algas, las algas verdes, las algas rojas, orígenes de la multicelularidad, y en Eukarya el registro fósil más antiguo que tenemos de multicelularidad eucarionte se da en rodófita. Se cree que, o sea, hay registros fósiles de rodófita hace más de 1200 millones de años atrás, como para que sea una idea. Bueno, y como les decía, tenemos varios orígenes de la multicelularidad en eucariontes. Si se fijan en esta línea del tiempo, el origen, la primera evidencia de multicelularidad en animales es hace 635 millones de años atrás. Ahí sí. Ahora, ¿qué es necesario para que exista la multicelularidad? Algunas pistas de eso tuvieron en el video. Y la otra, ¿y cómo podemos estudiar esto? Nos muestra un poco el video. Nos muestra que una estrategia que tenemos los científicos para estudiar algo que ocurrió hace tanto tiempo es comparar organismos vivos ahora que presenten tanto multicelularidad como unicelularidad. Y en el video lo que vieron, acá se los muestro con el paper específico, es el ejemplo de unas algas, que en una misma familia tenemos algas que son multicelulares, como Volvox, y algas unicelulares, como Chlamydomonas. Y lo que se ha visto es que si se compara el genoma de estas dos especies de alga, los genes que tienen son todos bastante parecidos. Pero existe una multiplicación de ciertos tipos de genes que van a dar origen que van a dar origen a proteínas similares, pero con nuevas funciones. En otras palabras, no es que en la evolución haya pasado un desarrollo de un montón de nuevos genes para generar multicelularidad, sino que probablemente lo que se hizo fue, mira, tengo este gen que hace esta proteína y lo voy a reutilizar para tener esta nueva función. ¿Alguien vio el video? ¿Entiende a lo que me estoy refiriendo? ¿No? Bueno, básicamente, al revisar qué genes son estos que se fueron resignificados, por decirlo de alguna manera, se da cuenta que lo que más se multiplicó eran genes asociados a matriz extracelular y a adhesión entre las células. Si lo piensan, es lógico, si vamos a tener multicelularidad necesitamos que las células se unan entre ellas. Eso como para explicarles un poco el video. Y esta misma lógica de que van a ser moléculas de adhesión, proteínas asociadas a la matriz extracelular, las que van a ser diferentes en los genomas de organismos unicelulares versus los multicelulares, es algo que se repite también en otros taxa. En animales, cuando hacemos la comparación con el organismo unicelular más cercano que tenemos, que son los coanoflagelados, también vemos que la mayoría de los genes que se diferencian harto en nuestro genoma son genes asociados a la adhesión, a la señalización entre células, bueno, ya un tipo de uniones entre células. Lo mismo vemos cuando hacemos la comparación entre las plantas y los organismos unicelulares más cercanos a ellos. Perdón por ir tan rápido. Alguien que haya visto el video, ¿le hace más sentido esto con lo que vieron en el video? El video era bien sencillo. Sí, profe. Bueno, de las preguntas del video, ¿alguno le logró responderlas? ¿Logró entender cómo iba la cosa con las preguntas? ¿Cuál era la relevancia de comparar Volvox con Chlamydomonas, por ejemplo? Valentina tiene la mano levantada, no sé si es que se te quedó. Sí, se me quedó levantada, perdón. Bueno, y ahora sí démosle con materia dura. Habíamos hablado de que habían múltiples orígenes de la multicelularidad, pero muchos autores hablan de además un tipo de multicelularidad particular, que es la multicelularidad compleja. Y esa no habrían tantos orígenes, sino que solo habrían unas 6 instancias en la evolución.
y en los organismos que nosotros conocemos más típicamente como multicelulares, como los animales, las plantas, las algas verdes, las algas rojas y las algas pardas. La multicelularidad compleja va a estar caracterizada por que va a haber diferenciación en tejidos de sus tipos celulares, va a haber una organización tridimensional en la cual solo algunas células van a estar en contacto con el ambiente, y además va a haber comunicación entre células. Ahí mencioné un término bien importante que es tejidos, que es lo próximo que vamos a ver en esta clase. Los tejidos van a ser agrupaciones de células especializadas para una función en particular. Van a ser agrupaciones de células que van a estar estrechamente relacionadas entre sí, adheridas entre sí, para llevar a cabo esta función en particular. Como saben del colegio probablemente, los tejidos a su vez se van a organizar en órganos, y los órganos van a dar cuenta del organismo en total, ¿cierto? Alguien, bueno, ahí les muestro ya las pistas, pero ¿alguien me puede mencionar tejidos que conozca por su cuenta o que haya... o qué piensan cuando les hablo de un tejido? ¿Alguien conoce algún? El tejido epitelial. El tejido epitelial. ¿Dónde está el tejido epitelial? ¿O dónde están acostumbrados a escuchar de tejido epitelial? Ahí sale en realidad la misma imagen, pero vamos a No tener estoy segura, pero en la piel. en la piel, también en el intestino, el tejido conectivo, el tejido muscular y nervioso, me dice por interno Pía. En efecto, ahí Pía le achuntó, vamos a tener muchos tipos de tejidos, o sea, vamos a tener muchos tejidos, pero vamos a tener solo 4 categorías. Estas 4 categorías generales van a ser el tejido conectivo, el tejido muscular, los tejidos nerviosos y los tejidos epiteliales. Vamos con este tipo de tejidos. Partiendo con el más sencillo, no el más sencillo, partiendo con el tejido nervioso. El tejido nervioso va a ser el tejido que nuestro cuerpo usa para comunicarse, para controlar nuestras funciones corporales, para generar la coordinación sensomotora rápida, es decir, para poder llevar a cabo acciones de forma muy rápida, y esto es gracias al tipo de células que tiene. Los tipos de células que lo componen van a ser las neuronas y las neuroglias. Ahora, ¿alguna característica de las neuronas que se sepan ustedes? ¿Qué es la característica esencial de las neuronas que ustedes conozcan? Su forma. ¿Tiene una forma particular? Sí. ¿Y hay algo que hagan las neuronas que no sepan que hagan otros tejidos, por ejemplo? La transmisión del impulso nervioso. Precisamente. Y eso, las neuronas pueden transmitir el impulso nervioso gracias a que son células excitables. Por su parte, las neuroglias, o células gliales, son las otras células que componen el tejido nervioso, y van a ser las que van a estar encargadas de nutrir a las neuronas, de sostenerlas, de protegerlas. Si vamos acá a ver un poco cómo se ve en la realidad esto, estos son cortes, son micrografías, llámese fotos al microscopio. Acá podemos ver una gran neurona, esta probablemente sea una motoneurona por la forma, que va a tener dendritas, a las cuales van a llegar el impulso nervioso, va a tener su soma o cuerpo celular, y además va a tener, yo creo que es un único axón, que es por donde va a transmitir el impulso nervioso a las otras neuronas. Si se lo imaginan, tenemos dendritas y un axón que se va a conectar a las otras. Esto lo van a ver con mayor detalle en la próxima unidad, así que no se peguen mucho con el tejido nervioso. Pero además vemos esta gran motoneurona, está rodeada de muchas, muchas, muchas células acá moraditas. ¿Qué creen que son esas células? Neuroglias. Con respecto a las neuroglias, o sea, si bien, a ver, esta es una motoneurona y tenemos muchos tipos neuronales, también tenemos muchos tipos de células gliales que van a tener distintas funciones.
Acá solo les muestro los diferentes tipos que hay. No es necesario que se los aprendan, pero se los muestro porque quiero que sepan que las células gliales también tienen muchas formas y funciones. Y de hecho, hasta podrían estar involucradas en la sinapsis. Bueno, eso y porque son muy lindas las fotos. Voy muy rápido, bajo un poco la velocidad. ¿Vamos ok? Vamos a seguir. Tejido conectivo. No, perdón, muscular. Tejido muscular, como probablemente ya conozcan y sepan, lo conozcan, estén más familiarizados con él, es un tejido cuya principal función va a ser proporcionar movimiento y movilidad al cuerpo y sus partes. Esto lo hace gracias a que puede contraerse, es un tejido contráctil. ¿Cómo puede contraerse? Eso lo vieron en la clase pasada, va a ser mediante las miofibrillas, que van a ser estas organizaciones entre filamentos de actina y miosina, ¿sí? Vamos a tener también diferentes tipos de tejido muscular. Vamos a tener tejido muscular liso, esquelético y cardíaco. En el caso de los invertebrados, para no dejarlo fuera, solamente tienen liso y esquelético, no tienen cardíaco. Por el tejido muscular esquelético va a ser el tejido que va a estar asociado a los huesos, como su nombre lo dice, va a estar asociado a los huesos mediante los tendones, y va a ser el responsable de los movimientos voluntarios en el cuerpo. Bueno, hay veces en que no son tan voluntarios. Está conformado por unas células largas, que no están ramificadas y que de hecho son multinucleadas. Y dentro de estas células es que van a estar estas miofibrillas que vieron en la clase pasada. Si se fijan, acá tenemos células de músculo esquelético, son alargadas, vemos que en morado tienen varios núcleos, y además hay una característica que acá en este zoom se ve mejor, que es que se ve como estriado. Este tejido es uno de los dos tejidos que hablamos de que es muscular estriado, porque la actina y la miosina que está en su interior tiene una organización que da esta apariencia. Este tejido muscular, el tejido muscular esquelético, además va a ser de contracción rápida. Nosotros podemos contraer muy rápido, pero es el que va a tener menos resistencia, menos duración. Podemos ya contraer, pero no nos da tanto la energía, porque es un tejido que usa mucha energía en esa contracción rápida. Por otra parte, tenemos el tejido cardíaco. Acá se muestra que, si se fijan, también es estriado, y va a ser el tejido que va a componer el corazón. Por tanto, también tiene esta contracción muy fuerte, y también tiene esos mismos arreglos de miosina y actina. Pero la forma de las células del tejido cardíaco es diferente. Si se fijan, son unas células más bien con un arreglo tridimensional ramificado. Estas células no son multinucleadas, acá se ve un poco un esquema de cómo serían las células, sino que pueden tener 1 o 2 núcleos a lo más. Y además, esta red que arman es una red que va a estar conectada entre sí por un tipo de conexiones que permiten que sea sincrónica la contracción, lo cual es muy importante para la función del corazón. Por último, el tejido liso, o tejido muscular liso, es el que va a estar asociado a órganos, va a estar asociado a las paredes del tracto digestivo, va a estar asociado al útero, va a estar asociado a recubrir los vasos sanguíneos para lograr su dilación y contracción, y a otros órganos internos. Las células del tejido liso son fusiformes, es decir, con esa forma media de uso, y son células con un solo núcleo, y van a generar movimientos más lentos, contracciones más lentas, y van a ser células que van a ser un tejido de contracción involuntaria. Bueno, y lo otro es que, a diferencia del tejido esquelético, muscular esquelético y el muscular cardíaco, no se ve estriado, no tiene esta misma organización que hace que se vea estriado en el microscopio.
Pum, pum. Bueno, esto ya lo vieron en las clases pasadas, así que me lo voy a pasar. Acá se muestra cómo se genera la contracción de la actina y la miosina, o sea, cómo se genera el desplazamiento de actina y miosina para generar la contracción muscular. Les dejo ahí un video explicativo, por si quedaron colgados con la clase pasada. Y seguimos con los tejidos. Vamos a ver ahora el tejido conectivo. El tejido conectivo es probablemente el que sea más raro de entender para ustedes porque es un tejido con el cual no estamos tan familiarizados. El tejido conectivo es el más abundante, de hecho, en el organismo y es uno de los más diversos. El tejido conectivo va a proporcionar soporte y protección a los órganos y a las diferentes partes del cuerpo, y lo que va a hacer es mantener conectadas los diferentes tejidos y órganos del cuerpo entre sí, por eso conectivo. También va a proporcionar en algunos casos aislamiento y también incluso puede servir como un sistema de transporte. Todos los tejidos conectivos se caracterizan por que tienen una baja densidad de células en comparación con la abundante matriz extracelular que van a tener. En el fondo van a ser unas cuantas células, acá se nota de hecho, unas cuantas células repartidas entre una gran masa extracelular que vamos a conocer como la matriz extracelular, que es básicamente una masa en la cual van a estar las células. Esto en todos los tipos de tejidos, pero en el conectivo, sobre todo la matriz extracelular, esta matriz de polisacáridos y fibras va a ser muy, muy abundante. Y es el que va a dar un poco la función de cada uno de los tejidos conectivos. Como les decía, exigen diversos tejidos conectivos y van a estar un poco determinados por la composición de la matriz que tengan. Por ejemplo, hay tejidos que tienen unas matrices más líquidas, otras más semisólidas y otras más sólidas. Un ejemplo de un tejido conectivo con una matriz más sólida sería, por ejemplo, el tejido óseo. Acá tenemos un ejemplo de un tejido óseo, si se fijan, acá tenemos un osteocito y mucha matriz calcificada en este caso. Acá tenemos otro tejido más bien sólido, también vemos unos pocos condroblastos, llámese las células que hacen el tejido del cartílago, perdón, del tendón, y mucha matriz extracelular. Otro tipo de tejido conectivo va a ser el tejido laxo, que va a estar recubriendo muchos tejidos blandos, muchas partes blandas del cuerpo, dándoles el sostén a los intestinos. Vamos a tener también tejido conectivo que va a dar soporte al exterior de los vasos sanguíneos. Otro tipo de tejido conectivo es el tejido adiposo, que también va a estar recubriendo varios órganos y que va a tener una función de almacenamiento energético. Pero todos estos, como les decía, tienen en común que son sobre todo una baja densidad de células con mucha matriz extracelular. Y el tipo de matriz extracelular va a ser un poco la que va a dar la característica al tejido. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado algún otro tejido conectivo? ¿O se le ocurre cuál otro podría ser un tejido conectivo? El cartílago también es un tejido conectivo. El interior del ojo también. ¿Alguna duda con el tejido conectivo? Porque es el que yo creo que les sale más ajeno, el que menos han conectado, con el menos familiarizado que están. ¿No? ¿Ok con el tejido conectivo? Ya vamos a ver con más detalle la matriz, así que si eso les queda un poco, quedaron con dudas con eso, no se preocupen. Por último, el cuarto tipo de tejido es el tejido epitelial. El tejido epitelial va a ser el que va a estar recubriendo el interior y exterior de nuestro cuerpo, otorgando protección, siendo un límite entre el medio interno y el externo. Y también por lo mismo, como es el límite, va a ser el que va a estar un poco asociado a la regulación del intercambio entre el medio externo y externo. Mencionaron, ya no me acuerdo quién, que uno de los tejidos epiteliales que se conoce es el tejido de la epidermis. La piel es un órgano y el tejido más externo es la epidermis. Pero otro tejido epitelial conocido típico va a ser el tejido que va a recubrir
el intestino por dentro, porque en el fondo el lumen, el hoyo del tejido digestivo para el cuerpo es como si fuera el exterior. Entonces va a recubrir y va a regular el intercambio de los nutrientes hacia el torrente sanguíneo. También vamos a tener tejidos epiteliales que van a ser glandulares o secretores. Los tejidos epiteliales secretan sustancias y pueden ser los que van a estar formando las diferentes glándulas hormonales. Y en términos de cómo se conforman los tejidos epiteliales, va a caracterizarse porque van a ser células estrechamente unidas entre sí y con muy poca matriz extracelular. Va a ser principalmente capas de células, ya sea una única capa de célula, una unida a la otra, o varias capas de células, una unida a la otra, con muy poquita matriz. Y en general todos los epitelios, la matriz que van a tener va a ser una lámina, que va a llamarse la lámina basal. Y esa la va a separar del resto de los tejidos. Si lo vemos acá en una imagen para que quede un poco más claro, acá pueden ver las diferentes células que conforman al tejido, y si se fijan están una pegadita a la otra, y abajo tienen una matriz, no es esto azul, sino que es lo que está entre medio, extracelular en forma de lámina, pero casi no tienen casi entre medio de ellos. Acá tenemos también la tráquea. Esto de acá lo que se ve es un corte que muestra cómo es la tráquea. También el interior de la tráquea va a ser el límite. Y así. Esa era la tráquea. Por último, como resumen, los tejidos conectivos, o sea, los tejidos se van a asociar entre sí y muchas veces van a formar órganos. Y acá les muestro un ejemplo en la tráquea. Si se fijan, acá tenemos un tejido que sería un epitelio. Si se fijan todas las células una a la otra. Acá tenemos más epitelio, pero este va a ser un epitelio glandular. Para secretar, ¿qué se imaginan en la tráquea que puede estarse secretando? Moco. Y abajo de esto tenemos una lámina basal que las va a separar del siguiente tejido. Que, pucha, les debería haber tapado esto, pero ¿qué tipo de tejido creen que es este por cómo se ve? ¿A alguien se le ocurre qué tipo de tejido es este que está acá abajo? Conectivo, Sí, muy bien. ¿Y por qué sería conectivo, Valentina? porque es una gran masa con pocas células. Precisamente. Y acá abajo les va a ser más distinto verlo, pero es un tejido muscular. En este caso liso, porque está recubriendo la tráquea, y eso es lo que permite que la tráquea se contraiga o se distenda un poco. Lo mismo vemos en el intestino, vamos a tener tejido epitelial, conectivo, después vamos a tener muscular, después más conectivo, y así es como vamos a ir armando los órganos, con mezclas de tejidos. Incluso en el sistema nervioso vamos a tener tejido nervioso, pero además vamos a tener tejido conectivo que va a estar soportando las diferentes estructuras y epitelios después. ¿Sí? Ya. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos, pero exactos porque tenemos poco tiempo para que puedan traerse los tejidos y pasamos a los elementos fundamentales de los tejidos. Y ahí nos vamos a poner un poco más moleculares de nuevo. ¿Les parece? Ya. Sí, Démosle. Nos vemos a las 10:59.
Ahí sí. Vamos a ver cuáles son los elementos fundamentales de los tejidos. Ya vimos las células, o sea, ya vimos en biología celular que hay diferentes células, las diferentes células van a ser parte de los tejidos, pero al mismo tiempo vamos a tener otro elemento muy importante que va a ser la matriz extracelular. Ahí sí. La matriz extracelular, y el otro elemento fundamental de los tejidos van a ser las uniones que van a haber entre las células y también las uniones de las células con la matriz extracelular. ¿Sí? Partamos con la matriz extracelular. Ahí sí. La matriz extracelular va a ser esta masa de proteínas fibrilares, de polisacáridos y también de líquidos que van a estar en el espacio extracelular y van a estar rellenando un poco el espacio entre las células. Las matrices extracelulares pueden ser muy diversas en tipo, o sea, pueden ser muy diversas, siendo muy rígidas en tejidos como el hueso o la madera en el caso de tejidos vegetales, o muy elásticas y resistentes como los tendones, o incluso una matriz líquida, como se daría en la sangre, que se me olvidó decirlo, pero la sangre es un tipo de tejido conectivo. Si lo piensan, la sangre también son unas cuantas, son células con mucha matriz, en este caso el plasma. Esa matriz es ese líquido, ¿sí? Ahora, la matriz extracelular va a estar compuesta por proteínas fibrilares, es decir, con formas de fibra, por polisacáridos y también por los líquidos entre medio, agua y sales. En el caso de la matriz extracelular de animales, acá la podemos ver, y las plantas también tienen una matriz extracelular, y además su pared extracelular que es de celulosa. Vamos a centrarnos en lo del animal, pero recuerden que la matriz extracelular también es un elemento de los tejidos vegetales. Partiendo por la composición, vamos a ver primero los tipos de proteínas que van a componerla, y entre ellas vamos a partir por el colágeno. Si se pierden en algún momento, acá arriba les tengo puesto cuál parte del tejido, de la matriz estamos viendo. El colágeno va a ser la principal proteína que compone las matrices extracelulares en animales. Es una de las proteínas más numerosas, de hecho, del cuerpo, y es una proteína sumamente dura. De hecho, si hacemos la escala, se cree que es más resistente que el acero en sí, y muy resistente a la tensión, a ser estirada. No sé, si uno la tira, no se rompe. Las fibras del colágeno van a, por tanto, dar resistencia a los tejidos y van a darle sostén. Y además el colágeno, como proteína fibrilar, existen muchos tipos. Y de hecho, ciertos tejidos van a tener un tipo de colágeno, como, no sé, el tejido 4, ciertos otros tipos van a tener otros tipos de colágeno. Ahora, el colágeno, como les mencionaba, van a ser largas fibras de colágeno. Y en términos de su composición molecular, va a ser una molécula de 3 hebras de colágeno, va a ser una molécula de 3 cadenas polipeptídicas helicoidalmente asociadas, que a su vez se van a asociar en fibrillas, que a su vez se van a asociar en fibras, como se muestra aquí. Ahora, en esta imagen pueden ver que son muy grandes las cadenas de colágeno que se pueden armar. Y por tanto eso le pone un problema a la célula en términos de cómo producirla. Si la célula ensamblara el colágeno en su interior, podría romperse. Entonces la estrategia que hay para poder producir el colágeno es que este va a ser secretado como procolágeno y se va a ensamblar afuera de la célula. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, acá tenemos un ejemplo de un tejido en el cual hay mucho colágeno, que es la dermis, y es el caso de una persona que tiene una mutación que hace que se altere su colágeno y, como pueden ver, pierde la turgencia de la piel. Probablemente se pueden acordar de eso por todas las cremas que dicen con colágeno o tal. Acá les muestro
cómo ocurría el ensamblaje del colágeno. En el interior de la célula se sintetiza, se traduce la molécula de procolágeno con unos péptidos extra, y es secretado con estos péptidos que evita que se unan unas con las otras. Entonces lo secretamos como progeolágeno, y afuera, en el exterior de la célula, cortamos estos péptidos en sus extremos terminales, y una vez que corto esos péptidos mediante proteasas que se liberan también al exterior, automáticamente se ensamblan en fibra. ¿Sí? Para que se acuerden, la célula sintetiza procolágeno, y en el extracelular este se ensambla como colágeno. Otra proteína fibrilar importante en los matrices extracelulares de los tejidos va a ser la elastina. Si el colágeno otorgaba resistencia, la elastina también va a otorgar resistencia, pero va a ser elástica. Y esto lo hace mediante polipéptidos que se ramifican y se unen entre estas ramificaciones, armando unas redes. Estas redes se las pueden imaginar un poco, no sé si alguna vez han amarrado algo con pulpitos, estos pulpos elásticos, que hay algunos que están entre red y que permiten que se pueda estirar y luego contraer. Bueno, esta elasticidad va a ser importante en todas esas estructuras que deben estirarse. En la piel también es importante la elastina, en los vasos sanguíneos que necesitamos que se puedan estirar. Y tal. Hay además otros tipos de proteínas fibrilares que no vamos a detallar, pero hay otras fibras reticulares y ramificadas que van a dar también unión a los tejidos y tal. Aparte de las proteínas fibrilares, que van a estar dando un poco la estructura de la matriz extracelular, van a haber glicoproteínas que van a estar organizando las proteínas fibrilares que hay en la matriz extracelular. El colágeno en sí, la célula, la forma en que lo ordena como debe estar, va a ser mediante otras proteínas que se van a ensamblar al colágeno y van a poder anclarlo y darle la posición que requiere tener. ¿Qué proteínas van a ser estas? Las fibronectinas. El colágeno en sí, de hecho, no se puede unir a la célula por su estructura. Entonces necesitamos una proteína, en este caso una glicoproteína, que lo organice y lo enganche a la célula. Y eso es lo que va a hacer la fibronectina. La fibronectina, como pueden ver acá, es una glicoproteína dimérica que va a tener diferentes sitios de unión. Va a tener sitios de unión al colágeno, que son los que se muestran acá, sitios de unión a la célula, y también una unión entre los dos dímeros. Así como se muestra en esta imagen, las fibronectinas van a enganchar al colágeno y organizarlo. Por su parte, las fibronectinas no se enganchan directamente con las células, sino que se anclan a proteínas de transmembrana llamadas integrinas, que creo que lo pueden haber mencionado ya la Claudia. Ojo que las integrinas no se consideran parte de la matriz extracelular per se, sino que son células de la membrana, ¿ya? Al igual que la fibronectina, otra, ¿cómo se llama esto? Otra glicoproteína que va a organizar la matriz extracelular, y en el fondo las proteínas fibrilares que están en la matriz extracelular, es la laminina. A diferencia de la fibronectina, la laminina se ensambla como lámina, como redes, y va a dar la característica más laminar a la matriz extracelular para aquellos tejidos que requieran aquello. No sé si se acuerdan que yo les mencioné en uno de los tipos de tejidos una matriz extracelular con esa estructura. ¿Alguien se acuerda o se imagina en qué tejidos podría haber una matriz extracelular con mucha laminina? ¿En el conectivo? Sí, hay tejidos conectivos con laminina, pero hay uno en particular que tiene poca matriz extracelular, pero la matriz extracelular siempre va a estar en forma de lámina. El epitelial, como dicen. Podría ser. Si se acuerdan, en el epitelial les decía que están todas las células y siempre va a tener una lámina basal. Esa lámina basal va a tener, para que tenga esa forma de lámina, va a ser mediante mucha laminina que organiza así la matriz extracelular.
Y por último, dentro de los componentes de la matriz extracelular, yo les dije, ya tenemos proteínas fibrilares, las glicoproteínas que van a estar organizando estas proteínas fibrilares, pero además necesitamos rellenar ese espacio, y va a estar relleno de una sustancia que es más o menos un gel. ¿Y cómo logramos esa sustancia gel? Va a ser mediante unas moléculas que se llaman proteoglicanos, que acá la vemos como estas bandas rojas con esas estructuras ramificadas. ¿Por qué logramos que sea como un gel gracias a los proteoglicanos? Bueno, tiene que ver con cómo están conformadas estas moléculas. Los proteoglicanos van a ser unas moléculas con una estructura proteica en el centro, a la cual van a estar asociadas polisacáridos llamados glicosaminoglicanos. El nombre suena terrible, pero tiene su lógica. Los glicosaminoglicanos, que son los que acá vemos rojitos, son polisacáridos no ramificados que están compuestos por monómeros que tienen amina, grupos amino, por eso glicosaminoglicanos, y que además están cargados, tienen carga negativa. Y eso lo que hace es que sean altamente hidrofílicos. Ahora, estos glicosaminoglicanos, estos azúcares, se van a ensamblar a un núcleo proteico, armando en conjunto los proteoglicanos. Y, como les dije, están cargados, y lo cual los hace altamente hidrofílicos. ¿Y qué es importante de eso? Como son altamente hidrofílicos, atraen las moléculas de agua y se hidratan. Quedan imagínense, con muchas moleculitas de agua en torno, lo cual hace que se genere una consistencia como de gel. Entonces van a estar rellenando entre medio de las proteínas fibrilares, muy hidratados, para generar esta consistencia de gel que va a otorgar resistencia a la compresión, va a amortiguar las situaciones. O sea, va a amortiguar las presiones a los diferentes tejidos. Los proteoglicanos son múltiples, ya es una categoría, pero van a encontrar el ácido hialurónico, es un tipo de estos que tal vez lo han escuchado en algunas cremas también. Las condroitinas, el dermatansulfato, el heparansulfato, el quetan. Son muchas las moléculas que caen dentro de esta categoría. ¿Sí? Acá, si vemos como resumen, podemos ver esta matriz extracelular que les mostré todo el tiempo. Estas largas son el colágeno, que acá se puede ver cómo están anclados con fibronectinas, ancladas a las integrinas de la membrana. Vemos lamininas que también van a estar organizando la matriz extracelular. Acá entre medio podría haber elastina, no está dibujada, pero podría haber elastina. Y estas bandas que les mostraba rojitas, sumamente hidratadas, que son los proteoglicanos. Ya, terminamos la matriz extracelular. Ahora les dije, aparte de tener una matriz que la rellene el espacio y las células, necesitamos poder generar uniones entre células, para que no se nos desarme el tejido, ¿cierto? Por ejemplo, en el epitelial hablábamos de que son células unidas, estrechamente unidas una junto a otra. ¿Y cómo hacemos eso? Mediante uniones celulares. También puede que en esta categoría van a haber mucho anglicismo, así que puede que las vean como cell junctions. Van a tener los nombres, muchas veces van a ver tanto los nombres en inglés como los nombres en español. Y según su función la vamos a categorizar en 3 tipos de uniones. Las oclusivas, las que van a ocluir o sellar, perdón. Vamos a tener las uniones de anclaje, que van a permitir que se anclen las células a la matriz o que se anclen entre ellas. Y las uniones comunicadoras, que van a permitir la comunicación entre células. Vamos con las uniones oclusivas. Las uniones oclusivas, también llamadas uniones estrechas, son uniones muy firmes y que no dejan pasar nada entre ellas. Y van a unir 2 células de forma sumamente estrecha, ergo el nombre. Si bien este sello es muy, muy estrecho,
pueden pasar pequeñas moléculas, pero macromoléculas no van a pasar entre medio de ellas. Estas uniones, que es como que las vamos a encontrar, por ejemplo, en los epitelios, como habíamos dicho, los epitelios dan el límite, y para eso lo hacen gracias a estas funciones, a estas uniones oclusivas, estas tight junctions. Y si se fijan, esto es una microscopía electrónica, pueden ver que realmente casi no se nota el límite, es casi como si se unieran las dos membranas de las células. Y esto se hace mediante cadenas de diferentes proteínas llamadas ocludinas y claudinas, que van a estar en las membranas celulares de las células que se van a unir. Entonces, en una membrana celular voy a tener conjunto de ocludinas y claudinas, en la otra voy a tener conjunto de ocludinas y claudinas, y estas ocludinas y claudinas se enganchan entre sí. ¿Sí? Y además hacemos una red de ese enganche, generando esta unión ocluyente. Este sello también se les llama sellantes. Otro tipo de uniones son las uniones de anclaje. Anclaje, ¿por qué? Porque se van a anclar al citoesqueleto. Ahí vamos a hacer una nanopausa. Les recuerdo que en el citoesqueleto teníamos diferentes tipos de filamentos. Teníamos los microfilamentos o filamentos de actina, los filamentos intermedios, que van a ser de tamaño intermedio, y que son resistentes y flexibles, y van a dar resistencia mecánica a la célula. Y además los microtúbulos, que son los filamentos más gruesos, que son rígidos y cumplen una función estructural en las células, ¿cierto? Y además de transporte de vesículas y cosas así. Habiendo hecho ese recordatorio ultra flash, vamos a los diferentes tipos de uniones de anclaje. Las uniones de anclaje lo que van a permitir, como les decía, es anclar las células, y se anclan de forma estructural porque van a anclar célula con célula, pero además ancladas a una célula con otra célula, y además esta unión va a estar anclada al citoesqueleto. Por tanto, va a ser una unión resistente. No voy a estar anclado solamente a la membrana, sino que voy a estar enganchado al citoesqueleto. Y según entre quienes se armen estas uniones y a qué parte del citoesqueleto se unen, es que vamos a categorizarlas. Los primeros tipos de uniones que vamos a ver son las uniones de anclaje célula con célula. Vamos a considerar dos tipos: las uniones adherentes y las uniones llamadas desmosomas. En ambos casos, las proteínas que van a estar involucradas son proteínas llamadas caderinas, que son una proteína de transmembrana que tiene la capacidad de unirse con otras caderinas. La diferencia va a estar si esas cadeninas van a estar unidas a microfilamentos, o sea, a filamentos de actina o a filamentos intermedios. En el caso de la unión adherente, va a unir células con células y va a estar unida a los filamentos de actina de las células. Entonces también va a ser unida por caderinas que van a estar unidas al interior de la célula a filamentos de actina. En el caso de los desmosomas, también va a ser una unión célula-célula, pero que tiene una estructura particular. Son unos discos de unión entre las células, por eso se llama desmosoma. Acá se ve uno en microscopía electrónica. Y estos discos que unen entre células van a estar con caderinas también, pero estas se van a unir a filamentos intermedios. Acá se habla, por ejemplo, un tipo de filamento intermedio es la queratina. Y generan esta unión esta unión fuerte que proporciona fuerza tensil, resistencia a la tensión. En tejidos que vamos a tener tensión necesitamos que las células entre ellas no se separen. Va a ser mediante este tipo de uniones. Además de uniones, otro tipo de uniones de anclaje que vamos a tener van a ser las uniones de anclaje entre las células y la matriz, o más bien las células y la matriz. Acá también vamos a tener uniones entre célula y matriz según el tipo según qué molécula del citoesqueleto esté unido. A diferencia de
uniones de anclaje entre células que se unían con caderinas, porque las caderinas se pueden unir entre sí. Estas se van a unir mediante integrinas, que es una molécula que ya les había mostrado antes. Las integrinas son proteínas de transmembrana que permiten unión con la matriz extracelular. ¿Se acuerdan que la integrina era una de las proteínas a las cuales la fibronectina se anclaba, por ejemplo? Ahí, como de la misma forma que vimos antes, con las uniones de anclaje entre las células, vamos a tener uniones tipo contactos focales, que son uniones en las cuales las integrinas se unen a filamentos de actina, y vamos a tener hemidesmosomas, que son prácticamente lo mismo que un desmosoma, solo que como hay una sola célula, tenemos este disco unido a filamentos intermedios, y en el otro lado tenemos las integrinas uniéndose en este caso se muestra la lámina basal, o a cualquier matriz extracelular que haya, mediante integrinas. Acá no se muestra a quién se está uniendo específicamente, pero si se acuerdan, podía estarse uniendo, las integrinas podían estar enganchando a diferentes glicoproteínas que organizan la membrana, la matriz extracelular. Glicoproteínas como las fibronectinas, o en este caso que es una lámina basal, probablemente se está uniendo a laminina. Maricel, me escribiste un mensaje, ¿quieres alguna duda? ¿Tienes alguna duda? No dudo, sino que como hay varios nombres, de repente como hacer alguna acotación, como que si siempre hay algunos elementos que son, digamos, de manera general que participan en la unión de estas células. Por ejemplo, no sé, una proteína, siempre va a haber una proteína transmembrana, un elemento X de la matriz extracelular o la lámina basal, como una generalidad como para poder englobar todo lo... O a lo mejor lo vas a hacer al sí, final. no, No sé. la verdad es que estoy re corta de tiempo, pero es una buena Ya, sugerencia para que cuando estén estudiando esto, traten de claro. pensar, en el fondo vamos a tener proteínas de transmembrana, como las integrinas, como las caderinas, que van a permitir las uniones, a qué También como para entre generalizar. ellas, les puede servir como forma de estudiar. No sé si están muy perdidos, porque en verdad esto es puro nombre tras nombre tras nombre, interrúmpanme, pero... O estoy por ejemplo, tratando... no sé si es que hubiese una mutación en alguna proteína de la matriz extracelular, ¿qué cosas se imaginan los estudiantes que pasa? Sí, ese tipo de intervenciones Sí, no voy a poder hacer, o sea, las traté de hacer al principio, claro. pero me Ya, queda poco perfecto. tiempo porque Sí, tenemos que hacer dale. una actividad. Eso. Y me quedan 2 temas de materia. Sí, dale. Las últimas uniones que tenemos son las comunicantes, que estas, más que dar anclaje o sellos entre las células, van a permitir comunicación entre las células. Y en los animales el tipo de unión más típica es las uniones en hendidura. Estas van a permitir comunicar el citoplasma entre 2 células mediante literales canalcitos entre las 2 membranas. Como pueden ver acá, esos son canales que van a ser en realidad complejos proteicos llamados conexones, que establecen un tubo entre ambas membranas y permite que los diferentes elementos citoplasmáticos de un lado de la célula, de una célula a otra pasen. Por ejemplo, que fluyan los iones de un lado de la célula a otra, o diferentes moléculas de señal, cosas así. Los conexones, que eran estos tubos armados por conexinas, van a permitir el paso de varias moléculas, pero no de todas. El límite va a estar dado más o menos por el tamaño de una masa molecular de como 1 kilodalton. Y además de permitir el paso, también son modulables, es decir, uno puede abrirlos o cerrarlos según el requerimiento. Otro tipo de unión comunicadora va a ser la sinapsis, que no la voy a pasar ahora porque la van a ver con la Maricel. Y además, en las plantas vamos a tener una unión parecida a las uniones en hendidura, a las gap junctions, que van a ser llamadas los plasmodesmas, que a diferencia de las gap, estas no tienen una proteína que sirve de canal entre ambas membranas, sino que son hendiduras, son huecos en la matriz, en las membranas en las cuales se fusionan las membranas de 2 células, y son
literal hoyos entre la pared celular que permiten que se funcionan y se hagan canalitos en la misma membrana, en la misma bicapa lipídica de las células vegetales. Ya, y ahora vamos a ir, bueno, a modo de resumen, vamos a ver el ejemplo de cómo se distribuyen todos estos tipos de uniones en un epitelio. Acá tenemos el epitelio digestivo. Como pueden ver, las células están unidas estrechamente entre ellas. Abajo tenemos una lámina basal. El epitelio digestivo se caracteriza por tener una cierta polaridad, es decir, no es igual la parte de arriba a la parte de abajo. No da lo mismo el lado del epitelio. ¿Por qué? Porque una porción del epitelio va a estar hacia el lumen, hacia el interior del tubo digestivo, y la otra es la que va a estar hacia el resto del organismo. Como se imaginarán, en el epitelio digestivo nos importa filtrar qué es lo que entra, y por eso necesitamos que lo que entre sea a través de las células, y no entre medio de los espacios celulares. Eso lo logramos con una distribución apical, es decir, que hacia la porción superior, de uniones sellantes, que van a ser las primeras que vamos a encontrar acá arriba, este sello que se ve acá, en la parte apical del epitelio. Si bajamos hacia la porción basal del epitelio, vamos allá a encontrar estos de acá, que los recordarán como los desmosomas, que van a dar la unión de anclaje entre las células del epitelio, que van a permitir que si lo empujo un poquito o lo muevo, no se me desarme, se me suelten las células. Acá abajo vamos a tener las que acá pueden ver, son canales llamados conexones, que son las uniones en hendidura, las gap junctions. Y acá no se muestra, pero... ¡ay, changos! Pero acá abajo tendríamos más uniones de anclaje, pero uniones de anclaje de las células hacia la matriz extracelular, como serían uniones de contactos focales o hemidesmosomas. Esas me las voy a saltar para llegar ya al último tema, que es el tema que se va a estar asociado a la actividad que tenemos, que es la diferenciación celular. Hemos visto que tenemos múltiples tipos celulares y múltiples tejidos. De hecho, tenemos hasta como 200 tipos celulares distintos en nuestro organismo. Pero si es que el genoma de todas estas células, el ADN que tiene todas estas células es igual, ¿cómo logramos que estas células sean distintas? Eso se logra mediante los procesos de diferenciación celular y procesos en el fondo de regulación génica. Acá vamos a ver que en el fondo podemos tener células... Espera. ¿Me salta algo? Sí, en el fondo vamos a tener diferenciación celular, que es el proceso en el cual las células se van especializando y van apagándose o prendiéndose ciertos genes para que se produzcan las proteínas asociadas a la función y a la forma que va a tener cada tipo celular. Así vamos a tener que células con el mismo genoma, por ejemplo la célula del cigoto, va a poder dar origen a múltiples tipos celulares, como las células de la piel, las células de los músculos, las células sanguíneas, etc. Este proceso de diferenciación hace que cada vez las células tengan menos posibilidades a medida que se diferencian. ¿A qué me refiero con eso? Si partimos de una célula... perdón, es que me está sonando mucho el timbre y el teléfono. Vamos a tener células que se van a ir comprometiendo a su función, que se van a ir determinando de forma progresiva, de forma que su potencialidad se vaya reduciendo. Es decir, vamos a partir de células totipotenciales que pueden generar cualquier célula del organismo en la que todos sus genes están disponibles, a células cada vez con menor potencialidad, con la posibilidad de generar menos tipos celulares. Así podemos hablar de células totipotenciales al comienzo en el cigoto, luego las células troncales embriónicas o embrionales, que son células que ya no pueden armar todo el tipo del organismo, sino que pueden pueden armar casi todas las células, pero no todas las células del organismo. Esas son las pluripotentes.
Tenemos células multipotentes, que son las que también se llaman células troncales adultas, que son las células que van a estar comprometidas con armar solamente unos cuantos tipos de células. Por ejemplo, en las células troncales de los músculos, son células que pueden armar todos los tipos de células del músculo y pueden ir reponiendo las células que vamos perdiendo de los músculos, pero no pueden armar células, por ejemplo, de la piel. Todavía tienen la capacidad, son células troncales en el sentido que pueden armar nuevas células, pueden dividirse y proliferar y armar nuevas células, pero no todo tipo de células, solamente ya están comprometidas con un cierto tipo. Y por último, ya después las células totalmente diferenciadas, que ya no son células troncales. Ahora, ¿cómo logramos esta diferenciación? Como les decía, es mediante la activación e inactivación de genes, de una forma tal que las células vayan expresando proteínas asociadas a la futura función. Ahora, ¿cómo prendemos y apagamos los genes? ¿Cómo inactivamos los genes? Eso lo hacemos mediante regulación de la transcripción, es decir, diferentes factores de transcripción que van a incentivar la transcripción de ciertos genes o de otros, y mediante elementos epigenéticos, como son la condensación o descondensación de la cromatina, o la metilación del ADN, que son las formas que tienen que haber visto en el video. De esta forma, como les decía, las diferentes células que inicialmente tenían la potencialidad, totipotencialidad, se van a ir, a medida que va avanzando el desarrollo, van a ir expresando subgrupos de genes de forma cada vez más especializada. Perdón, esto era lo que les estaba mostrando. Son muy a forma de resumen. Nos vamos a la actividad. Perdón por la acelerada. La actividad que tenemos ahora es hacer ¿cómo se llama esto? Un flyer en Canva, en el cual los conceptos que vieron en el video, que ahora pasé sumamente acelerados, de diferenciación celular, los tienen que asociar a un ejemplo, que es el ejemplo de la producción de células de la sangre, a la hematopoiesis. Entonces tienen que hacer un flyer, espera que se me perdieron las instrucciones exactas, voy a abrirlas. Tienen que hacer un flyer en el cual relacionen estos procesos de metilación, de condensación y descondensación de la cromatina, y eso es con acetilación y desacetilación de la cromatina, de regulación de la transcripción. Tienen que relacionar eso a cómo se generan las diferentes células sanguíneas, es decir, a las diferentes etapas, desde una célula hematopoyética, una célula troncal, a llegar a los diferentes tipos de células sanguíneas. ¿Dónde tenemos? Acá está. ¿Está claro más o menos lo que tienen que hacer? Los que vieron el video y los textos debiesen entender mejor a lo que estamos hablando. Claudia, no sé si hacemos esta actividad o si sigo explicando con más claridad lo otro. Mira, quedan 10 minutos de clase, entonces no sé si van a alcanzar. No vieron a los hacerlo. videos, no creo que alcancen. O sea, si no vieron el video y no leyeron los textos, como que no van a saber cuáles son los diferentes elementos de la hematopoiesis. Eso es lo que me complica. Y si lo dejamos entonces para que lo hagan, ¿lo tenían que hacer en grupo? Sí. Para que lo hagan de manera autónoma y lo miramos en la siguiente clase, el próximo jueves. Hagamos eso mejor, ¿les parece, jóvenes? Porque si nadie se leyó, gracias, Cata. Ya, vamos entonces a ver con un poco más de calma lo último que vimos, ¿les parece? De todos modos, les voy a explicar ahora la actividad para que haya mayor claridad. La actividad, o más bien el video que tienen que ver, es un video que explica cómo son los procesos de regulación génica y de epigenética. Es decir, van a ver cuáles son las formas que tiene la célula para ir expresando o no expresando ciertas proteínas de forma tal que se vayan diferenciando.
lo que van a tener que hacer es hacer un flyer en Canva que muestre cómo esta regulación de la expresión génica da cuenta de la diferenciación celular. Cómo estos diferentes conceptos como la metilación del ADN, como la condensación y descondensación de la actina, puede dar cuenta de que las células se vayan diferenciando y vayan siendo cada vez más especializadas. Y esto lo tienen que hacer mediante un tipo celular, un ejemplo un tipo de diferenciación específico que es el hematopoyético, es decir, el cómo se generan las células de la sangre. Para eso hay 2 textos, pueden usar cualquiera de las 2 como referencia, que explican cómo es el proceso de creación de células sanguíneas, y ese proceso lo tienen que relacionar con la epigenética y la regulación génica, que igual vieron un poco con Claudio recién. ¿Dónde está Zoom? Ahí sí. ¿Se entiende lo que tienen que hacer, jóvenes? Ya, ahí me respondieron por interno que sí. Jóvenes, dudas con la clase, que fue somera en la profundidad de cada cosa, pero de muchos temas. Profe, Diga. a mí me quedó una duda, ¿cómo inactivamos o activamos los genes? No sé si sale en el video, porque todavía no lo he visto. Precisamente el cómo activamos o inactivamos los genes, no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No. Cómo activamos e inactivamos los genes es de lo que trata el video. Y va a ser mediante diferentes factores de transcripción, que ya los pueden haber visto un poco con Claudia. Espera, ahí sí. Tenía yo una diapo, parece una más adelante, donde estaban como los 3 mecanismos más relevantes. No caché que estaba mostrando la otra diapo. Vamos a tener reguladores de transcripción que se van a hacer proteínas que van a regular el proceso de unión de la RNA polimerasa. Básicamente van a determinar qué genes son expresados o no, a qué genes empiezan a transcribirse en el fondo, según los promotores, o en el fondo las diferentes señales genéticas que tengan el genoma. Van a haber sitios de unión a los cuales se unen proteínas que van a facilitar la unión de la RNA polimerasa para que se transcriban esos genes. Vamos a tener también situaciones como la condensación y descondensación de la cromatina. Una forma que tenemos de regular que un gen se exprese o no es mecánica, es si un gen está condensado, no puedo expresarlo porque no entra la maquinaria enzimática que va a poder permitir la transcripción. Entonces, ¿qué sitios están condensados como heterocromatina o qué sitios están expuestos? Van a determinar qué genes se expresan. Y eso es regulado mediante enzimas que van a condensar o descondensar las histonas y el ADN en torno a las histonas. Otra forma que es un poco más permanente es la metilación del ADN. Existen enzimas que pueden agregar un grupo metilo, es decir, un CH3, a las citocinas del ADN, y eso permite apagar o prender ciertos genes porque no van a ser transcritas, son señales que determinan si se debe transcribir o no ese genoma, o sea, ese ADN. La metilación en particular es más permanente, entonces la metilación permite apagar, una vez que ya metilé o desmetilé ciertas partes del genoma, se apagan más definitivamente esos genes hasta que haya un reseteo de las metilaciones del ADN. Ese reseteo ocurre en 2 instancias en la vida. Entonces, una vez que voy diferenciando las células, voy marcándolas con estos metilos, los diferentes genes que voy a ir apagando, y va quedando cada vez más especializada la célula. Un tema que no toqué, pero que existe, es que ahora se han descubierto formas de
quitar todas estas señales, de quitar estas especializaciones de la célula y de retroceder, de revertir el proceso de especialización para volver a tener células troncales. Si alguien alguna vez quiere saber de eso, me avisa porque es un tema re interesante. Creo que hay un seminario respecto de eso, un tema de seminario. Eso. ¿Quedó claro el concepto de potencialidad? No veo el chat. Sofía, les pido, yo no veo el chat, así que les pido que mejor No, yo lo estoy mirando, no Ya. te preocupes. Matías levantó la mano, diga. Sí, profe. Yo sí caché el término de potencialidad, pero le quería preguntar por lo de la metilación anormal que salía en el video. Esto que generaba carcinogénesis. Mira, la verdad es que no me metí en ese tema, ¿Ya? así que Sí, no sí. te lo puedo responder a futuro. Ya, Pero, ya, bueno. pero podemos especular cómo ocurre el tema. Lo que a mí se me había ocurrido es como que se estimulaba mucho la metiltransferasa esta que unía los grupos metilo. Ujú. Ya, eso. No, Voy nada a más. averiguarlo, la Gracias. verdad es que no me metí en ese tema en particular. Ya, bueno, gracias. Sofía Peña dice que se perdió en la última parte, no sé a cuál parte te refieres. Pero lo preguntó antes de que hiciera ya esta Sí, había sido antes. Sí, Ya, este repaso. con los diferentes elementos de la materia extracelular o con los diferentes uniones, ¿hay alguna duda? ¿Están demasiado colgados que no tienen duda? ¿Está como...? Profe, ¿puede repetir el concepto de potencialidad, por favor? Sí, el concepto de potencialidad es básicamente la capacidad que tienen las distintas células en producir tipos celulares. Es decir, si yo como célula puedo producir todos los tipos del cuerpo, soy una célula totipotente. Pero voy perdiendo la capacidad de producir todas las células. Por ejemplo, un cigoto va a tener que producir no solo las células del embrión, sino que también va a tener que producir las células de la placenta, las células del trofoblasto. La célula del cigoto es totipotencial porque puede armar células, cuando se divida puede armar células del trofoblasto, células de la placenta, células del embrión. Luego las células que quedaron en la masa que va a ser embrionaria van a ser pluripotentes porque todavía pueden armar casi todas las células del organismo. Puede armar todas las células del embrión, pero no puede armar la de la placenta, no puede armar las células asociadas al fondo a todo el contexto. A los anexos embrionarios. A los anexos embrionarios en el cual va a estar el feto o el embrión. Luego, las células del embrión van a ir proliferando y van a ir diferenciándose hasta que, por ejemplo, generemos células troncales pero adultas, especializadas en producir células de la piel. Si nos imaginamos, por ejemplo, un tejido, vamos a tener células troncales multipotentes que van a estar regenerando ese tejido mediante división de células y transformando las nuevas que se dividen en células epiteliales, células de tejido conectivo, pero las células asociadas a ese tejido en particular. Son multipotentes porque puedo generar todas las células asociadas a ese tejido o asociadas a esa estructura. No sé si se entiende ese concepto, pero déjame que tenía creo que escondía una pregunta para los alumnos. ¿Y cuáles son las células entonces menos diferenciadas de esos tres grupos que mostró la Sara? muy buena pregunta. ¿Cuáles son las menos diferenciadas y las más diferenciadas de las toti, multi y pluripotentes? Los alumnos, los estudiantes. ¿Perdón? Las toti serían, Diego, ¿cuáles las más o menos diferenciadas? Las menos porque Las menos diferenciadas. es como lo que decían del cigoto y todo eso. Claro. ¿Y qué Y Diego, ¿y las más diferenciadas serían entonces las? ¿Diego? Las multi. Las multipotentes, ¿sí?
¿ya? O sea, es que habían más como en la tablita, pero... Habían no en los tres que grupos pusieron ahí generales, eran ¿no? muchos. Sara pasó 3 grupos, parece, las TOTI, las Pluri y las Multi. Las multi. Mm. Sí, la Está verdad bien, Diego. Sí, yo pasé 3 grupos, pero en claro. efecto después ahí solo estaba mencionando las células troncales, las células que todavía pueden producir nuevas células. Mantienen. Pero después de eso, Claro. las células se pueden especializar más aún y transformarse ya en la célula definitiva especializada. Por Claro, ejemplo, una uno le neurona. podría preguntar en esos 3 grupos de células también lo que dice, lo que respondía Diego. O sea, si preguntáramos respecto solo a esos 3 grupos, por ejemplo. Claro. Igual yo encuentro, Sara, que claro, a lo mejor lo que los ayudan también a entender es que el proceso de la diferenciación celular y el proceso de la potencialidad están como en caminos opuestos, ¿cierto? Claro. O sea, las células inicialmente, el cigoto, ¿cierto? Tal vez el cigoto es la única célula que es completamente totipotencial, pero de ahí en adelante empieza un camino de diferenciación que va como haciendo más estrecho el abanico de posibilidades para las células, ¿cierto? Entonces, pluripotente, alguna célula que tiene capacidad de generar muchos tejidos, pero no todos, ¿ya? Y multipotente un poquito menos, ¿cierto? Hartos tipos de celulares, pero menos que las pluripotentes. Y finalmente, tal vez, como decía la Sara, finalmente la diferenciación completa ya la célula pierde esa potencialidad, aun cuando, como también les decía ella, ya se ha visto que es posible que este camino vaya para el otro lado. ¿Ya? O sea, es posible revertir, al menos de manera, en condiciones de laboratorio, revertir la diferenciación. Y eso es justamente porque los mecanismos de diferenciación tienen que ver con interruptores moleculares que pueden alterarse. Jóvenes, de todos modos, vamos a ver más ejemplos van a ir viendo que en el resto de la materia que vamos a ver van a ir apareciendo de nuevo estos conceptos. Una pequeña acotación, eso sí, el cigoto no es la única célula totipotencial, en realidad el cigoto y las primeras células de las primeras divisiones todavía Sí, son tienes razón. totipotenciales. Pero claro, eso lo hasta vamos, antes de que se separe el blastocito de la masa interna de la externa, ¿cierto? Sí. Esto lo vamos a ver después, vamos a retomar esto en la última clase, así que también ahí les va a cuajar un poco más el tema. Los invito por favor a ver el video y hacer el ejercicio, a ver el segundo video y hacer el ejercicio, porque les va a servir también para poner un poco en perspectiva estos conceptos. Sara, la última acotación, cuando uno habla de que esa célula multipotente, pluripotente o totipotente genera más células, ¿quiere decir que puede hacer mitosis o no? Sí, son las células troncales o las células totipotentes, pluripotentes, multipotentes, hay diferentes tipos de células troncales, son células que van a seguir manteniendo su capacidad de hacer mitosis y de proliferación. Ajá. Y recuerdo, Claudia les debe haber hablado de mitosis simétricas y asimétricas. No. ¿No? Ah, ya. No hablamos de eso. Mejor no lo meto entonces. Alguien levantó la mano, pero no alcancé a ver quién era. Yo, profe. Es que tenía una duda, el video del que habla de esta materia de diferenciación y todo eso es el que está en la sesión sincrónica, ¿cierto? Como en el contenido de la clase, porque el que estaba como el trabajo autónomo era el del origen de la multicelularidad, pero Sí. no el de lo que estábamos viendo ahora. Entonces también tenemos que para las siguientes clases ver los videos que están en la sesión sincrónica. Sí, los invito, sobre todo los videos, a verlos antes de las clases, porque en el fondo de las clases no vamos a tener tiempo para ver los videos, sino que en realidad son recursos para usarlos como base. De hecho, si te fijas en el trabajo grupal en clase, dice diseño de un flyer en base al video y los textos de apoyo. No, es que esos textos con el video aparecen como en un contenido de la clase, no como en la parte que nos tocaba como a nosotros como trabajo autónomo. Por eso tenía como la duda. Entonces ahora considerar para las siguientes sesiones es como ver lo que está para la clase y como trabajo autónomo. Sí, en general como preparación. Pero miren, voy a abrir de inmediato la programación para que para que nos preparemos de ya para la próxima clase. Porque porque las clases las estamos adaptando y reduciendo en función de lo que ya se supone que van a tener trabajado por su cuenta.
Para la próxima clase, es importante que se lean este texto de Spotorno. ¿Ya? Bueno, la próxima clase justo no tenemos video, así que para la próxima clase, por favor, tráiganse leído este texto que habla de la gametogénesis. La clase subsiguiente, hay 2 textos muy cortos. No, creo que esta era la única clase en la que importaba sobre todo que vinieran preparados. La última, esta y la última clase, la sesión 16, son en las que les pido que hayan estudiado ya los videos complementarios. Sobre todo en la última, porque la última es la de materia más difícil, diría yo, de esta unidad. ¿Sí? Sí, profe, gracias.